Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Bien, amados, creo que no se me escapó nada de aviso, ¿verdad? Ok, gloria al Señor, amén. Y bueno, por aquí viene nuestro pequeño Ujier, amén. Pero vamos a abrir nuestras Biblias, vamos ahora a pasar al plato fuerte. Todo esto era el aperitivo, créalo o no, pero vamos ahora a la palabra del Señor. Y quiero que por favor abra sus Biblias en el primer libro de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 18. Amén. Primero de Corintios, capítulo 10, verso 18. Vamos a leer hasta el verso 22. Amén. 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 Ok. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, que es un poquito más, un poquito diferente a lo que esté en la pantalla o lo que usted escriba, pero es la misma esencia, como les decía la semana pasada o la semana antepasada. Y dice la palabra del Señor. Ya lo tienen, primero de Corintios, capítulo 10, verso 18, y vamos a leer hasta el verso 22. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, santa y bendita. Gracias, mi Dios, porque en tu palabra encontramos el testimonio de Jesús. Y pedimos que tú nos abras el entendimiento en este día para nosotros recibir el mensaje que tú tienes para nuestros corazones en esta mañana. Así que, Padre, yo pido que tu Santo Espíritu tome total control de lo que aquí se diga desde este altar. Este altar es santo, Señor. Yo me pongo en tus manos y me someto a la autoridad del Espíritu Santo, mi Dios. Purifica mis pensamientos, mis emociones, Señor, así como también de los que estamos aquí, que estemos todos alineados a la voluntad de Cristo. Y todo esto, Señor, te lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Amén. Gracias, Señor. Manténganse alerta, despierto a lo que el Espíritu Santo esté hablándonos en este día. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a dar un pequeño comentario, ¿no?, a esta palabra que acabamos de leer. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, muchos conocen parte de mi testimonio, que desde temprana edad comencé en los caminos del Señor, pero no todo fue un camino recto, no todo fue como así perfecto y comencé y no, o sea, nuestro caminar es usualmente es como una curva, es un sube y un baja y existen momentos donde el enemigo nos trata de apartar de la verdad del Señor. Y gracias a Dios que el Señor aún así, Él nos cuida cuando Él tiene planes y propósitos con nosotros. Él nos guarda de todo mal, pero aún así son cosas que pasan, ¿verdad? Y cuando yo estaba en mis temprana edad, 9, 10 años,
comenzamos a ir a la iglesia. Yo tenía un gran amor por la palabra de Dios y por estar aprendiendo acerca de las Escrituras. Pero luego cuando a los 12 fui bautizado, luego a esa edad comenzó el Señor a usarme a predicar la palabra, pero luego vinieron los 13 años. Y sabemos que esa es una edad de mucha transición. Los varones comenzamos a entrar en lo que es la adolescencia y comenzamos a tener ciertas curiosidades y bueno, no tengo por qué entrar en detalles en eso. Y yo recuerdo que en esa edad vinieron muchos cuestionamientos a mi mente acerca de lo que es mi fe en Jesucristo. Y no tenía muchos amigos en la iglesia, pero aún así seguía yendo. Pero el Señor, yo diría el enemigo comenzó a poner ciertos amigos en la escuela que me hacían sentir no tan solo, y comencé a juntarme con personas que no debía estarme juntando, con muchachos que aunque tenían 12, 13 años, ellos no estaban en los caminos del Señor, obviamente. Y cuando entré a los 13 años comencé a experimentar con el alcohol, comencé a experimentar con cosas que no, obviamente son cosas que el Señor no quiere que hagamos. Pero como yo había crecido en la iglesia, yo quería saber de qué yo me estaba perdiendo en el mundo. Y a veces eso pasa cuando uno oye testimonios, ¿verdad?, de personas que han estado haciendo muchas cosas malas y gloria a Dios que Dios ha transformado sus vidas. Pero aquellos que no tienen ese testimonio a veces piensan que su testimonio vale menos porque no ha habido ese cambio tan drástico, ¿no? Y a veces por eso es importante no enfocarnos mucho en una cosa más que en la otra, sino que todos nosotros fuimos pecadores. Quizás tú nunca estuviste en droga, nunca estuviste en la prisión, pero todos nosotros dependemos del Señor. Amén. Pero a veces cuando uno oye estos cambios, no quiere decir, oye, pero ¿de qué será que me esté perdiendo? De que se hace tanto énfasis en que era alcohólico y todo eso. Entonces yo quise vivir eso por esa etapa y tristemente no tuve a alguien que me detuviera. Y a esa edad, a los 13 años, comencé a experimentar con eso y luego se comenzó a convertir en un hábito. Yo iba, a veces mis compañeros hacían fiestas y cosas y yo iba, participaba, pasaba la noche bailando y bueno, y nada espiritual, era la pura chuleta, ¿no? ¿Verdad? Ustedes cuando uno pone el grill así, la pura carne, y la carne se quema, ¿no? Y así yo me estaba quemando, y eso produjo en mí un sentir de una división en cuanto a mi fe. Estaba yendo a la iglesia, pero entonces estaba viviendo como este doble ánimo, como dice la palabra del Señor. Estaba con un pie aquí y otro pie allá. Entonces, para no cansar de la historia, pasaron los 13 y los 14 y yo comencé a padecer un poco de depresión. Me sentía casi siempre así medio deprimido. Y trataba de llenar esa depresión yendo a estas actividades, ¿no? En vez de buscar la palabra del Señor. Hasta que llegó un punto, y ya yo tenía 15 años, y estoy en una de estas fiestas, y estoy ahí, ya ustedes saben, metido. Recuerdo que uno de mis compañeritos del colegio llevó un montón de licores. Hay una bebida que no sé si ustedes la conocen, que se llama Mama Juana, que tiene, sí, así se llama. ¿Alguien conoce lo que es Mama Juana aquí? No tomo. Ok, allá, parece que eso es algo del Caribe, ¿no? Pero una bebida bien fuerte, son esos licores fuertes.
y alguien llevó una botella así de Mama Juana y lo estábamos mezclando. Imagínense, éramos adolescentes de 15, 16 años y bebiendo ron, cerveza, había música y todo eso, y ya yo estaba totalmente ebrio. Y oigo yo la voz de una de mis compañeritas que me vio a mí así haciendo todas esas cosas, y dice ella: mira a este dique cristiano. Y a mí eso como que es como que eso me dio a mí fuerte. Y recuerdo que yo llamé un taxi y me fui a la casa esa noche, y yo dije: Señor, algo tiene que cambiar. Y aquí viene esta escritura que yo acabé de leer, porque esa fue una escritura que luego en esos tiempos yo conocía la palabra ya. Yo desde los 9 años venía leyendo la Biblia, pero el leer la Biblia no es suficiente, hay que vivir la palabra del Señor. Y Pablo le está hablando a un pueblo que había recibido el Evangelio, había recibido el mensaje, pero aún así estaban, como decimos popularmente, estaban jugando con fuego, estaban jugando a cristianos y a mundanos al mismo tiempo. Y a mí me vino esta palabra que dice: no puede participar de la mesa del Señor y de los demonios. No puede. No podemos estar en un lugar y en otro. El Señor pide, como dice aquí, una entrega total. Diga conmigo: entrega total. Y para algunos dirán: uy, pero suena fuerte, y quizás tú no lo dices, pero dentro de ti lo estás pensando. Pero ¿sabes qué? Que nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Esto es algo que lo logramos por el Espíritu Santo. Miren, dice en Romanos capítulo 8, vamos para allá, por favor. Y miren, hermano, tome nota, porque estoy fluyendo en el Espíritu aquí. Amén. Creo que, no recuerdo qué hora era anoche, y yo decía: Señor, ¿qué tú quieres? Es más, yo creo que esta mañana yo estaba orando: Señor, ¿qué tú quieres que yo enseñe a tu pueblo? Porque yo no vengo aquí para predicarte, yo vengo aquí para enseñarte la palabra. Yo no vengo a evangelizarte, ya ustedes han conocido el Evangelio. Sé que hay algunas personas que nos visitan, pero aquí, por lo menos la mayoría han conocido que Cristo salva, han conocido que Él murió en la cruz por nosotros, han escuchado que para nosotros ser salvos tenemos que confesarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Yo no vengo a predicarte el Evangelio que ya tú conoces. Yo vengo a enseñarte la verdad. Y la verdad es que nuestro Dios es un Dios santo, y que sin santidad nadie verá al Señor. Romanos capítulo 8 dice la palabra. Dice en el versículo 5, y creo que yo se lo leí hace unos días, pero no importa, vamos a volverlo a leer. Dice en el versículo 5 de Romanos capítulo 8, dice que los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En otras palabras, los que viven conforme a la carne, los que viven para satisfacer los apetitos de la carne, en eso es que están pensando constantemente. Pero los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y dice aquí, dice en la Reina Valera: porque el vivir para la carne es muerte, pero el vivir para el Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, verso 7, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. No podemos agradar al Señor en la carne. Y sigue diciendo: los que viven según la naturaleza pecaminosa, verso 8, no pueden agradar a Dios. El uno venir y reunirse y leer, a veces leemos la Biblia y todo eso, no digo que es malo, al contrario,
yo se los digo siempre, debemos estudiar la palabra, pero que no seamos como los que siempre andamos con la Biblia bajo el brazo, la tenemos abierta encima de una mesa y no la practicamos. Santo Dios. Porque eso no va a tener ningún efecto en nosotros ni en las personas alrededor de nosotros. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, Él los sacó de Egipto, ¿verdad? Y hemos oído la historia de cómo Moisés los llevó por el desierto. El propósito por el cual Dios escogió a Israel es para que ellos fueran diferentes, para que ellos fueran la luz del mundo. Y no diferente en el sentido de que ellos eran mejor, porque la Biblia dice que Dios no escogió a Israel porque ellos eran la gran cosa, sino porque Él en su misericordia, Él fijó su mirada en ellos para que ellos fueran su pueblo. Dios se fijó en nosotros por su gracia y su misericordia. Póngase a pensar, ¿quiénes éramos nosotros antes? Nosotros no éramos nada, todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas. Isaías 53 dice que cada cual se apartó por su camino. Uno estaba haciendo su vida. En mi caso, yo estaba haciendo lo que yo quería hacer, porque yo pensaba que era cool. En mi mente yo a veces me justificaba diciendo, bueno, para yo ganarme estas almas yo tengo que hacerme como ellos. Pero la palabra dice en Jeremías que ellos se conviertan a ti, no te conviertas a ellos. A veces nosotros nos ponemos a actuar como la gente del mundo y tomamos semejanza del mundo con tal de ganarnos la gente del mundo, pero lo que va a ganar las almas no es tú hacerte como ellos, es el poder del Espíritu Santo que está en ti, porque Jesucristo dijo, no yo, dice Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Santo es el Señor. Y esto es algo que a veces es difícil oír. Pero el Señor no nos llamó a nosotros a asimilarnos a los que están a nuestro alrededor. El Señor nos llamó a ser luz en las tinieblas. Diga conmigo, Dios me llamó a ser luz en la oscuridad. Mire, cuando nosotros, estas luces se apagan, ¿verdad? Y lo digo como una ilustración. Este lugar es oscuro, obviamente, porque la luz es lo que revela todo. Tú enciendes una pequeña luz y ya tú puedes detectar, ahí está. Así dice el Señor, debemos ser nosotros, que cuando el mundo no va a estar de acuerdo, porque el mundo no es enemigo de Dios. Dice en Primera de Pedro, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces eso nos dice a nosotros que uno como hijo de Dios tenemos que tomar la decisión: ¿voy a caminar en semejanza del mundo o voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga? No puedo hacer una cosa o la otra a la misma vez. ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia en la Odisea? Capítulo 3 de Apocalipsis, si quieren lo pueden buscar, ¿verdad? Dice, déjenme verlo aquí, es en el versículo 18 en adelante, capítulo 3 de Apocalipsis. Si alguien no encuentra Apocalipsis, ¿verdad? El altar está abierto, como dice el pastor Jimmy, pero bueno, voy a ser misericordioso y voy a decirle que Apocalipsis está al final, el último libro. Es más, no versículo 18, dice, verso 15, dice, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. En otras palabras, no eres ni de aquí ni de allá. Ojalá fueras frío o caliente. Pero dice el verso 16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Yo cada vez que leo esta palabra digo, wow, al Señor no le agrada la tibieza.
Señor quiere que nosotros estemos calientes, encendidos en el Señor Jesucristo y decir, ¿sabe qué? Aunque el mundo no esté de acuerdo con mi forma de ser, aunque el mundo no esté de acuerdo con mi estilo, con mi caminar, aunque yo no tenga la semejanza del mundo, Dios me llamó a ser la semejanza de Dios y Dios es luz. Amén. Hay muchas cosas que a veces nosotros hacemos, ¿verdad? Y hay cosas que son efectivas, hay cosas que no son tan efectivas, pero tenemos que tomar en cuenta que lo único, debo decir, que cambia el corazón es el testimonio de Cristo crucificado. Y mire, eso está en las palabras desde el comienzo hasta el fin. El testimonio de Cristo y el poder del Espíritu Santo que se desató a raíz de ese sacrificio es lo que va a cambiar los corazones y las vidas. No solamente por fuera. A veces queremos cambiar por fuera, como me pasaba a mí. Yo por fuera aparentaba ser el mejor chico del barrio, pero por dentro había cosas que no le agradaban a Dios. Estaba pensando en nobleza. Llegó un punto que yo decía, pero ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si todo esto que se me ha enseñado es una falsedad? Llegó un punto que yo pensaba, quizás el cristianismo es igual que el budismo, es igual que todas estas otras religiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos nuestra fe al mismo nivel que las costumbres del mundo, entonces comenzamos a dudar en lo que nosotros hemos creído. Pero cuando nosotros entendemos, como dijo el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, diga conmigo, nadie va al Padre si no es por medio, aleluya, de Jesucristo el Señor. Amén. Dale fuerte esa alabanza al Rey. Tú no necesitas convertirte al mundo para que ellos se conviertan al Señor. Tú no necesitas ser como el mundo para que ellos vengan al Señor. Tú lo único que tienes que hacer es declarar de que Cristo vive, de que Cristo ama al mundo, que Él dio su vida por nuestros pecados. Y que todo aquel que se arrepienta de corazón y le dice a Jesús, como cantamos hace un rato, aquí estoy, Jesús, va a recibir salvación. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, no participemos en las mismas cosas. Y quizás el Espíritu Santo te está mostrando áreas. Y a los que me están viendo, no sé si estoy todavía en Facebook Live, ok. Sé que hubo unos momentos, yo estaba viendo ahí, pero gracias a Dios que ya se me calmaron. Amén. A veces uno trata, ¿verdad? Y yo me enfoco bien, ¿verdad? Pero llega un punto que, anyways, déjame volver a la palabra. Quizás el Espíritu Santo te está mostrando áreas en nuestra vida. Y todos tenemos áreas. Yo tengo áreas todavía que el Señor necesita trabajar, porque mientras estemos en la tierra hay que seguir arando la tierra. Mientras estemos en este mundo hay trabajo que hacer, y comenzando por nosotros mismos. Mire, hay una palabra que hemos oído mucho decir, y está en Primera de Pedro. O creo que segunda de Pedro capítulo 3. Amén. Que dice que el Señor, que muchos toman como tardanza el hecho de que el Señor no haya venido. Amén. Dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 8, dice, pero no olviden, capítulo 3 de segunda de Pedro, está casi al final de la Biblia. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. De verso 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Algunos piensan, el Señor se está tardando, se está dilatando, quizás Él no vendrá.
Pero miren lo que dice, más bien Él tiene paciencia con ustedes. Digan conmigo, tiene paciencia conmigo. Él no está hablando de la gente del mundo. Aquí Pedro no está hablando, él no le está escribiendo a la gente que no conocen a Jesús. Él está hablando a la iglesia. El Señor tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y cuando el Señor me mostró esto hace unos años atrás, de que hay muchos en la iglesia que el Señor está esperando de que haya un arrepentimiento genuino, porque muchos estamos jugando a la iglesia, estamos jugando con las cosas de Dios y nos olvidamos de que sin santidad nadie verá al Señor. Él está esperando, Él está extendiendo el tiempo porque Él no quiere que sus hijos se pierdan, sino que todos se arrepientan y reconozcan que el único que va a resolver este asunto es el Señor Jesucristo. Pero el día, verso 10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Y en aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos para el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. El día del Señor vendrá. Así que no perdamos el tiempo jugando con estoy aquí o estoy allá, y no, porque tengo que, no, mire hermano, el mundo necesita una iglesia totalmente entregada. El mundo está esperando que tú y yo le digamos la verdad. El mundo está buscando la verdad, pero está buscando en los lugares equivocados. Está buscando la verdad en las costumbres del mundo. Mira hermano, las costumbres del mundo, dice la palabra en el capítulo 10 de Jeremías, verso 3, son vanidad. Digan conmigo, vanidad. Las costumbres de los pueblos, todo eso es vanidad, todo va a pasar. Esto no se trata de dónde tú eres ni de las costumbres de tus antepasados. Todo eso, hay algunas costumbres que son buenas, ¿verdad? Hay algunas que tienen sus raíces en el paganismo. Y la palabra del Señor nos manda que nosotros no sirvamos a Dios como sirven los paganos. Y está en Deuteronomio, en el capítulo 6, Dios le da instrucciones al pueblo de Israel que cuando entraren a la tierra prometida, amén, ¿cuántos van para la tierra prometida del cielo? Pero miren, la gloria de Dios ya está aquí. Hemos entrado a la tierra prometida y esa es una nación espiritual de la cual somos parte. Y Él dijo, cuando entraran a la tierra prometida, ni se les ocurra adorar a Dios como las naciones paganas adoran a sus dioses, porque nuestro Dios es un Dios santo. A veces vemos las cosas que hacen en el mundo y uno dice, ay, déjame coger del mundo y lo voy a cristianizar y se lo voy a dar al Señor. Y el Señor llama eso algo inmundo, es abominable ante la presencia del Señor. Y Dios nos llama a nosotros a adorarle a Él con una adoración nueva, una adoración pura que suba ante el trono del Señor. Él dijo, ni se te ocurra, porque los ídolos que ellos adoran son demonios, son espíritus de la oscuridad. Tú y yo no somos llamados a ser como los de la oscuridad. Hemos sido llamados a ser luz a las naciones. Así que este es un tiempo de nosotros reflexionar. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde las tinieblas se están levantando. Pero mire, aunque encendamos un pequeño fósforo, aunque tú y yo seamos un pequeño fósforo, eso es suficiente, más poderoso que la oscuridad. Dios nos ha dado, mira, Él dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, échate al mar y será hecha. Si tu fe fuera tan chiquita, en ti y en mí está el potencial para transformar nuestra ciudad, para transformar nuestra comunidad, para que ya no estén presas en las costumbres paganas que este mundo celebra, sino que sean libres por la verdad de Cristo y sean una nación santa junto
juntamente con cada uno de nosotros. Así que hagamos ese stop y digamos: Señor, yo quiero tener una entrega total, sin reservas. Sé que algunos no van a estar de acuerdo, pero sabe que nosotros no estamos para agradar la carne. Dios nos llamó para agradar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados tú y yo. Porque dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Él no nos ha dado espíritu de miedo, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que pongámonos de pies y vamos a orar. Amén. ¿Cómo estamos de tiempo? Este reloj es de lujo, no funciona. Ok, perfecto. Wow, yo tengo un reloj en mi mente, parece. Eso es el Espíritu Santo, tiene control, ¿verdad? Porque sabemos que está el servicio en inglés y hay que preparar este lugar para la próxima tanda de fiesta al Señor. Pero vamos a tener este tiempo, vamos a orar al Señor. Amén. Brother Jake, that song that you had earlier, you can play it now, please. Gloria al Señor. Damos un aplauso al Señor por la vida de Jake Ryan. Él está siendo entrenado con el sonido y damos gracias a Dios por este joven, que él, a pesar de haber perdido a su padre hace unos meses, él está siendo fiel al Señor. Amén. Yo me identifico con eso porque yo también, y no importa qué edad tiene tu papá, el de él fue bastante joven, el mío fue mayorcito, pero aún así uno lo siente, y doy gracias a Dios por la vida de Jake. Amén. Así que vamos a adorar al Señor un tiempo, vamos a cerrar nuestros ojos para que no nos distraigamos, y vamos a meditar en esta palabra. Y Señor, yo quiero agradarte en todo. Esto no se trata de mí ni porque yo, esto es entre tú y el Señor Jesús. Gracias, Jesús. Oh, te alabamos, Padre. Tú eres digno, Señor. Mi adoración eres tú. Padre, gracias, mi Dios. Muévete en este día, Señor. Y muévete mañana, muévete cada día de nuestras vidas, Señor. Mira, Señor, a tu iglesia. Yo te la presento. Aquellos que están viendo también te lo presentamos, Señor. Glorifícate, Padre eterno. Glorifícate, Señor. Muévete en nosotros. Ayúdanos a hacer la diferencia, Señor. Padre, esto no se trata de lo externo, ni cómo vistamos, ni cómo lucramos. Esto se trata de un corazón transformado y apasionado por ti, Señor. Así que, Padre, aquí estamos. Rendimos nuestro ser para que tú hagas en nosotros lo que quieras hacer, Señor. En cada caminar, mientras haya vida en mí, haz tu obra en mí, Señor. Oh, gracias, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Aleluya, Señor. Gracias. Toca los matrimonios, Señor. Este es mi deseo. Honrarte a ti. Honrarte a ti. Con todo mi ser. Con todo mi ser. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Con todas mis fuerzas yo te alabaré, Señor. Con todas mis fuerzas te alaba. ¿Cuánto le puede decir al Señor: mi adoración eres tú? Mi adoración eres tú. Y ahora en oración vamos a rendirle todo nuestro ser al Señor y digamos: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti.
mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Aleluya. Abre tus propias palabras. Dile al Señor: Padre, haz tu obra en mi corazón, Señor. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Ayúdame, Señor, a dejar atrás mi vida de pecado, Señor. Todo pecado oculto ahora, Señor, sea quebrantado en el nombre de Jesús, y que nunca más vuelva a ser el mismo, Señor. Ahora, Padre, recibo, Señor, tu bendición. En la medida que yo te obedezca, Señor, en la medida en que yo camine conforme a tu voluntad. Oh sí, Señor. Tómate tiempo, iglesia, y conversa con el Señor. Dile al Señor: Señor, yo rindo mi ser, rindo mi corazón, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Aleluya, Señor. Te adoramos a ti, mi Rey, Señor. Oh, rindo mi corazón. Te adoramos, Jesús. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser. Aleluya. Aleluya, Señor. Digamos, hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Recíbelo, Señor. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Oh, para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Levante sus manos y dígale: gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Con tus ojitos cerrados, dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera,
sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se ha anunciado a ustedes. Y Padre, te damos gracias porque así también aquellos que obedecemos a tu palabra permaneceremos para siempre, Señor, juntamente contigo. Así que hay promesas, Señor. Cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros no negociamos la verdad, sino que caminamos en tu luz, Señor. Y en estos tiempos donde hay tanta oscuridad a nuestro alrededor, Señor, muchas cosas ocultas que se hacen, obras que son en contra de la iglesia, Señor. Padre, nosotros la exponemos a la luz y pedimos la sanidad y salvación de aquellos que la practican tanto dentro como fuera de la iglesia, Señor. Y gracias te damos por este día, Señor. Gracias por habernos llamado a ser tus hijos en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia ahora reciba la bendición del Señor. Y toda la iglesia ahí con sus manos levantadas como si va a recibir un abrazo del Padre Celestial. Y que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén y amén. Así que vayan en la paz del Señor. Sean todos despedidos. No se olviden los que puedan venir a los estudios bíblicos los martes y el sábado a la conferencia de hombres Fire Up. Estaremos aquí. Así que vayan en la paz y en el amor del Señor.